Imaginen recibir un mensaje de alguien que afirma venir del año 2036. No es una película de ciencia ficción. Esto realmente sucedió en el año 2000, cuando un hombre llamado John Taite apareció en foros de Internet compartiendo detalles técnicos sobre viajes en el tiempo, predicciones futuras y advertencias sobre guerras que estaban por venir. Algunos lo llamaron el viajero del tiempo más convincente de la historia. Otros dijeron que era un genio del engaño. Pero hay algo que nadie puede negar: sus mensajes contenían conocimientos que eran imposibles de tener en aquella época. Hoy vamos a descubrir quién era realmente John Taite y por qué su historia sigue siendo un misterio sin resolver 25 años después. Todo comenzó en noviembre del año 2000. En un foro de Internet dedicado a viajes en el tiempo, un usuario con el nombre Time Travel-0 empezó a publicar mensajes extraños. Al principio, nadie le prestó demasiada atención. Internet estaba lleno de personas con historias fantásticas, pero este usuario era diferente. No hablaba como alguien que buscaba atención. Sus respuestas eran técnicas, precisas y sorprendentemente detalladas. Cuando le preguntaban sobre cómo funcionaba su máquina del tiempo, no daba respuestas vagas. Describía componentes específicos, explicaba la física detrás del viaje temporal y hasta compartió diagramas técnicos. Era como si realmente supiera de qué estaba hablando. Pocas semanas después, en enero de 2001, el usuario cambió su nombre a John Taite y comenzó a revelar más información sobre sí mismo. Dijo que era un soldado estadounidense nacido en 1998 y que había sido enviado desde el año 2036 en una misión especial. Su objetivo era viajar a 1975 para recuperar una computadora IBM 5100, una máquina antigua que según él contenía un código de programación especial necesario para solucionar un problema crítico en el futuro. Pero antes de regresar a su tiempo, decidió hacer una parada en el año 2000 para visitar a su familia y advertir al mundo sobre lo que estaba por venir. La historia de John Taite no era solo interesante por lo que decía, sino por cómo lo decía. Respondía preguntas durante horas, explicando cada detalle con una paciencia increíble. Hablaba sobre su máquina del tiempo, que según él estaba instalada en un automóvil Chevrolet Corvette del año 1966 y más tarde en un vehículo militar. Describía cómo funcionaba usando agujeros negros microscópicos creados artificialmente para distorsionar el tiempo y el espacio. Para quienes entienden de física, sus explicaciones tenían una coherencia asombrosa. Mencionaba conceptos como la teoría de múltiples mundos de Hugh Everett, que sugiere que cada decisión crea universos paralelos. Esto significaba que cualquier cambio que él hiciera en el pasado no afectaría su línea de tiempo original, sino que crearía una nueva realidad alternativa. Pero lo que realmente capturó la atención de miles de personas fueron sus predicciones. John Taite describió un futuro oscuro y perturbador. Habló de una guerra civil en Estados Unidos que comenzaría alrededor del año 2004 o 2005, causada por tensiones políticas extremas entre las ciudades y las zonas rurales. Dijo que esta guerra se intensificaría hasta convertirse en un conflicto abierto en 2008 y que terminaría en 2015 después de una devastadora guerra nuclear mundial que mataría a casi 3.000 millones de personas. Según Taite, para el año 2036 Estados Unidos estaría dividido en 5 regiones militares, el gobierno central habría colapsado y la vida sería completamente diferente a lo que conocemos hoy. Ahora bien, aquí viene algo fascinante. John Taite no solo hizo predicciones generales, también mencionó eventos específicos que en aquel momento parecían imposibles o ridículos. Por ejemplo, habló sobre cómo la enfermedad de las vacas locas se convertiría en un problema serio en Estados Unidos. En el año 2000, esto parecía una preocupación menor, pero años después efectivamente hubo brotes importantes que generaron alarma en el país. También predijo que no habría armas de destrucción masiva en Irak, algo que contradecía completamente el discurso oficial del gobierno estadounidense en aquellos años. Cuando finalmente las tropas invadieron Irak en 2003 y no encontraron esas armas, muchos recordaron las palabras de John Taite, pero tal vez lo más impresionante fue lo que dijo sobre la computadora IBM 5100. Taite afirmó que esta máquina tenía una función secreta que permitía leer y traducir lenguajes de programación antiguos, algo que sería crucial para solucionar un problema técnico en el futuro. En el año 2000, esto sonaba completamente inventado. Sin embargo, en 2004 un ingeniero que había trabajado en el desarrollo de la IBM 5100 confirmó públicamente que la computadora efectivamente tenía esa función oculta.
Esto nunca se había mencionado en los manuales oficiales ni en la documentación pública. ¿Cómo podía John Tate saber esto? Esta revelación convenció a muchos escépticos de que tal vez había algo de verdad en su historia. John Tate también compartió fotografías de su máquina del tiempo y de sus manuales de operación. Las imágenes mostraban un dispositivo complejo con componentes que parecían reales, no simples montajes de computadora. Los manuales técnicos estaban llenos de jerga científica y diagramas detallados. Expertos en física y tecnología analizaron estos documentos y muchos quedaron sorprendidos por el nivel de detalle y coherencia técnica. Algunos dijeron que si era un engaño, entonces quien lo creó tenía conocimientos muy avanzados de física teórica y diseño de ingeniería. Durante los primeros meses de 2001, John Tate se convirtió en una sensación en Internet. Miles de personas seguían sus publicaciones diariamente. Algunos creían completamente en él, otros lo consideraban un genio creativo contando una historia ficticia, y muchos más simplemente estaban fascinados por el misterio. Tate respondía preguntas sobre su vida en el futuro, sobre cómo era la sociedad después de la guerra nuclear, sobre la tecnología disponible en 2036 y sobre las lecciones que la humanidad había aprendido tras casi destruirse a sí misma. Describió un mundo donde la vida era más simple pero también más dura. Dijo que la gente vivía en comunidades pequeñas porque las grandes ciudades habían sido destruidas. La tecnología seguía existiendo pero era más limitada y práctica. No había redes sociales ni el tipo de Internet que conocemos hoy. Las personas valoraban más las relaciones personales y la familia porque habían visto lo frágil que puede ser la civilización. Según Tate, la guerra nuclear había enseñado a la humanidad una lección brutal sobre las consecuencias de la división política extrema y el fanatismo. Y entonces, en marzo de 2001, John Tate publicó su último mensaje. Dijo que su misión había terminado y que era momento de regresar a su tiempo. Agradeció a todos los que habían participado en las conversaciones, deseó buena suerte a la humanidad y se despidió. Después de eso, nunca más se supo de él. Desapareció tan misteriosamente como había llegado. Su cuenta quedó inactiva, sus mensajes permanecieron en los archivos de Internet y millones de personas quedaron con más preguntas que respuestas. Ahora, si has llegado hasta aquí y esta historia te está pareciendo tan fascinante como a mí, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones. Cada semana traemos casos increíbles como este, misterios sin resolver y fenómenos que desafían nuestra comprensión del mundo. No te pierdas el próximo video. Ahora sí, continuemos con la historia de John Tate. Después de su desaparición, comenzó la verdadera investigación. Miles de personas se dedicaron a analizar cada palabra que John Tate había escrito, buscando pistas sobre su verdadera identidad. Los escépticos empezaron a señalar inconsistencias en sus predicciones. La guerra civil que mencionó nunca ocurrió de la forma en que la describió. No hubo un conflicto armado abierto entre ciudades y zonas rurales en 2004 o 2008. Los Juegos Olímpicos de 2004 y 2008 se llevaron a cabo sin problemas, aunque Tate había sugerido que serían los últimos antes de la guerra. Las elecciones presidenciales no desencadenaron el caos que él había predicho. Sin embargo, los defensores de John Tate tienen argumentos interesantes. Recuerdan que él mismo explicó la teoría de los universos paralelos y dijo claramente que su presencia en el año 2000 ya había creado una línea de tiempo diferente. Según esta interpretación, sus advertencias podrían haber cambiado el curso de los eventos, evitando precisamente las catástrofes que había descrito. Es un argumento difícil de refutar porque si alguien del futuro viene y advierte sobre una guerra y esa guerra no ocurre, ¿significa que mentía o que su advertencia funcionó? Además, algunos analistas han señalado que aunque las predicciones específicas no se cumplieron exactamente, muchas de las tendencias que Tate describió sí se están manifestando. Habló de una polarización política extrema en Estados Unidos. Hoy en día, la división política en ese país es más profunda que en cualquier otro momento de las últimas décadas. Mencionó conflictos sobre libertades civiles y vigilancia gubernamental. Efectivamente, después de los ataques del 11 de septiembre de 2001, que ocurrieron apenas 6 meses después de su última publicación, Estados Unidos implementó leyes de vigilancia masiva que generaron debates intensos sobre privacidad y derechos individuales. Habló sobre crisis económicas y desconfianza en las instituciones. Todo esto es parte de nuestra realidad actual. También predijo el auge de los videos en Internet y cómo la gente consumiría entretenimiento de manera completamente diferente. En el año 2000, YouTube ni siquiera existía.
La idea de que millones de personas verían videos caseros en línea parecía extraña, pero Taite lo mencionó como algo común en su tiempo. Hoy vivimos exactamente en ese mundo que él describió. Otro elemento intrigante es lo que dijo sobre la física y los viajes en el tiempo. Los científicos que han analizado sus explicaciones técnicas han reconocido que sus descripciones son consistentes con teorías reales de la física moderna. Habló sobre la utilización de la relatividad general de Einstein, sobre cómo la gravedad extrema puede distorsionar el tiempo y sobre la posibilidad teórica de crear agujeros negros artificiales. Nada de esto era conocimiento popular en el año 2000. Requería un entendimiento profundo de conceptos científicos avanzados. Si John Taite era un impostor, entonces era un impostor excepcionalmente bien informado. A lo largo de los años, surgieron diversas teorías sobre quién podría haber sido John Taite. Algunos investigadores sugirieron que podría haber sido un grupo de personas trabajando juntas para crear una historia elaborada. Otros pensaron que tal vez era un científico o ingeniero jugando con conceptos teóricos. Hubo quienes afirmaron tener pistas sobre su identidad real, pero ninguna evidencia concluyente ha sido presentada hasta el día de hoy. En 2003, un abogado llamado Larry Haber comenzó a representar a la supuesta familia de John Taite. Registró marcas comerciales relacionadas con el nombre y en 2004 se publicó un libro recopilando todas las publicaciones originales de Taite junto con análisis adicionales. Esto generó controversia porque muchos pensaron que si realmente había venido del futuro, sus palabras no deberían convertirse en un negocio. Sin embargo, la familia Haber, que nunca reveló sus identidades completas, argumentó que estaban protegiendo el legado de John y compartiendo su mensaje con el mundo. En diversos programas de televisión y documentales se ha intentado resolver el misterio. Expertos en computación han analizado los metadatos de las publicaciones originales tratando de rastrear su origen. Algunos encontraron que las publicaciones provenían de ubicaciones en Florida, lo cual coincide con algunas referencias que Taite hizo sobre visitar a su familia en esa zona. Pero más allá de eso, no se ha podido determinar quién estaba detrás del teclado. Lo fascinante del caso de John Taite es que trasciende la simple pregunta de si era real o no. Su historia ha generado discusiones serias sobre la naturaleza del tiempo, la posibilidad de los viajes temporales y cómo cambiaría nuestra sociedad si esto fuera posible. Físicos teóricos han utilizado sus descripciones como punto de partida para explorar escenarios hipotéticos. Filósofos han debatido sobre las implicaciones éticas de advertir al pasado sobre eventos futuros. Escritores y creadores de contenido han encontrado en su historia una fuente infinita de inspiración. Hay quienes argumentan que incluso si John Taite fue una invención, fue una de las obras de ficción interactiva más brillantes jamás creadas. Logró lo que muchos escritores solo pueden soñar, crear un personaje tan convincente y una narrativa tan rica que décadas después la gente todavía debate si fue real. Si fue un engaño, entonces quien lo creó entendía profundamente cómo capturar la imaginación humana y cómo construir una historia que resonara con los miedos y esperanzas de una generación. Pero también hay quienes mantienen firmemente que había algo genuino en sus mensajes. Señalan las coincidencias demasiado específicas, el conocimiento técnico imposible de tener en aquella época y la consistencia de sus respuestas a lo largo de meses. Argumentan que si alguien estaba inventando toda la historia, eventualmente habría cometido errores o contradicciones significativas. Sin embargo, los mensajes de John Taite mantienen una coherencia notable incluso bajo escrutinio intenso. Un aspecto particularmente interesante es lo que Taite dijo sobre las razones por las que decidió hacer pública su presencia. Explicó que en su tiempo, los viajes al pasado no eran secretos y que él había recibido permiso para interactuar limitadamente con personas del año 2000. Dijo que quería compartir su experiencia porque creía que la gente merecía saber que había esperanza incluso después de las catástrofes. Según él, la humanidad de 2036 había aprendido a vivir de manera más consciente, valorando la comunidad y la cooperación sobre el individualismo extremo. Había un mensaje de advertencia pero también de optimismo, que incluso después de nuestros peores errores, podemos reconstruir y crear algo mejor. Este mensaje filosófico es quizás la parte más duradera del legado de John Taite. Independientemente de si viajó en el tiempo o no, sus palabras sobre los peligros de la división política, sobre la importancia de mantener nuestra humanidad en tiempos difíciles y sobre cómo la tecnología debe servir a las personas y no al revés, siguen siendo relevantes hoy. En cierto modo, se convirtió en una voz de advertencia que muchos han tomado en serio.
A lo largo de los años han aparecido otros supuestos viajeros del tiempo en Internet, cada uno con sus propias historias y predicciones, pero ninguno ha logrado capturar la imaginación pública como John Tate. Ninguno ha presentado el mismo nivel de detalle técnico ni ha mantenido conversaciones tan extensas y coherentes. Algunos han intentado imitar su estilo, pero siempre hay algo que falta, esa cualidad indefinible que hizo que la historia original fuera tan convincente. Los mensajes originales de John Tate siguen disponibles en archivos de Internet y cualquier persona puede leerlos. Miles lo hacen cada año, y cada generación encuentra nuevas interpretaciones y significados en sus palabras. En foros y redes sociales, la gente todavía debate sobre aspectos específicos de su historia, descubriendo detalles que otros pasaron por alto o proponiendo nuevas teorías sobre su identidad. Algunos investigadores han notado que ciertas predicciones de Tate que parecían completamente incorrectas hace años, ahora comienzan a tener más sentido. Por ejemplo, habló sobre cómo China se convertiría en una superpotencia importante y cómo Rusia jugaría un papel crucial en la política mundial. En el año 2000, Estados Unidos era la única superpotencia indiscutible y pocas personas imaginaban el resurgimiento de Rusia bajo nuevos líderes o el crecimiento explosivo de China. Hoy, estas predicciones parecen visión estratégica básica, pero hace 25 años no eran tan obvias. También mencionó problemas relacionados con la producción de alimentos y cómo las personas en el futuro necesitarían aprender a cultivar sus propios alimentos debido a interrupciones en las cadenas de suministro globales. Durante la pandemia de COVID-19, cuando millones de personas experimentaron escasez de productos básicos y dificultades con el suministro de alimentos, muchos recordaron estas palabras. El interés en huertos caseros y agricultura urbana se disparó durante ese periodo, exactamente como Tate había descrito que sucedería en su línea de tiempo. Entonces, ¿qué debemos pensar sobre John Tate? ¿Era un verdadero viajero del tiempo que vino a advertirnos sobre nuestro futuro? ¿Era un genio creativo que inventó una de las historias más convincentes de Internet? ¿Era un grupo de personas colaborando en una elaborada obra de ficción? ¿O era alguien con conocimientos muy avanzados que decidió compartirlos de esta manera inusual? La verdad es que probablemente nunca lo sabremos con certeza, y quizás esa sea precisamente la razón por la que su historia continúa fascinándonos. Nos recuerda que todavía hay misterios en el mundo, preguntas sin respuestas definitivas y fenómenos que desafían nuestra comprensión. En una era donde sentimos que todo puede ser explicado y verificado con una búsqueda rápida en Internet, John Tate representa algo que escapa a nuestra capacidad de análisis completo. Lo que sí podemos afirmar es que su impacto en la cultura popular ha sido enorme. Ha inspirado libros, series de televisión, películas, videojuegos y miles de horas de contenido en Internet. Su historia ha hecho que personas de todas partes del mundo se interesen por la física teórica, los viajes en el tiempo y las posibilidades de nuestra tecnología futura. Ha provocado conversaciones sobre cómo queremos que sea nuestro futuro y qué podemos hacer hoy para evitar los escenarios oscuros que describió. Si John Tate realmente vino del futuro, entonces su misión fue un éxito parcial. Logró advertir a miles de personas sobre los peligros de la división política y social. Logró sembrar la idea de que nuestras acciones hoy tienen consecuencias reales para las generaciones futuras. Y si era una historia ficticia, entonces también fue un éxito porque logró exactamente lo mismo, hacer que la gente reflexione, cuestione y considere cuidadosamente el camino que estamos tomando como sociedad. Al final, tal vez la pregunta de si John Tate era real es menos importante que el impacto de su mensaje. Nos invitó a pensar sobre el futuro, sobre la tecnología, sobre nuestras divisiones políticas y sobre qué tipo de mundo queremos crear. En un sentido muy real, cada uno de nosotros está viajando hacia el futuro en este preciso momento, segundo a segundo, y las decisiones que tomamos hoy determinarán si ese futuro se parece a la visión oscura que Tate describió o si podemos crear algo mejor. Antes de terminar, quiero invitarte una vez más a que te suscribas al canal si aún no lo has hecho. Cada semana traemos historias increíbles, misterios fascinantes y temas que te harán cuestionar lo que creías saber sobre el mundo. Dale like a este video si te gustó y compártelo con alguien que disfrute de estos temas. Déjame en los comentarios qué piensas sobre John Tate. ¿Crees que era real o piensas que fue una elaborada historia ficticia? Me encantaría conocer tu opinión. La historia de John Tate nos enseña algo importante, que el futuro no está escrito en piedra. Que tenemos el poder de cambiar el rumbo de los eventos con nuestras decisiones y acciones.
Ya sea que viniera realmente del año 2036 o que fuera la creación de una mente brillante del año 2000, su mensaje de advertencia y esperanza sigue siendo relevante. Nos recuerda que debemos cuidar nuestra civilización, valorar nuestras libertades y trabajar juntos para construir un futuro mejor. 25 años después de su aparición, John Taite sigue siendo uno de los misterios más fascinantes de Internet. Su legado continúa inspirando a nuevas generaciones a preguntarse qué es posible, a soñar con el futuro y a considerar seriamente las implicaciones de nuestras acciones presentes. Y mientras la humanidad siga mirando hacia adelante preguntándose qué nos depara el mañana, la historia del hombre que afirmó venir del futuro seguirá cautivando nuestra imaginación. Gracias por acompañarme en este viaje a través de uno de los misterios más intrigantes de nuestra era. Hasta el próximo video, mantén tu mente abierta, cuestiona todo y nunca dejes de buscar respuestas a los grandes misterios de nuestro tiempo.